Feliz día del Señor, Iglesia de Jesucristo. Reciban mis más cordiales saludos. Cualquier cristiano conoce que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto pasen a juicio, donde se retribuirá a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo aquel que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Yo tengo la esperanza de que todos nosotros recibiremos de parte del Señor la gloria de la vida eterna. Ese es el deseo de mi corazón, así como mi oración a Dios. Sin embargo, en tanto aguardamos con esta esperanza, tenemos una forma de corroborar si nuestra esperanza se fundamenta realmente en la verdad o solo en un deseo personal sin fundamento. La Biblia, Mateo capítulo 7, versos 16 al 20. Nuestro Señor Jesús nos dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Por el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, nosotros podemos corroborar que nuestra esperanza tiene un firme fundamento en la verdad, que es Cristo. Por los frutos que producimos, comprendiendo que los frutos no emergen por facultad humana, sino por la gracia de Dios, la cual opera activamente en nosotros para salvación. Por lo tanto, nacer en una familia cristiana, haber sido dedicado a Dios de niño en una iglesia, bautizarnos en las aguas del río Jordán, participar de la Santa Cena, estudiar teología en una reconocida universidad o estar registrado como miembro de una denominación cristiana con miles de miembros. Nada de eso corrobora que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ni es un indicador de espiritualidad
ni una señal de ser un buen árbol que produce buenos frutos. Estimados hermanos, Judas Iscariote era genéticamente descendiente de Israel. Fue instruido a los pies del Señor Jesús y experimentó el ser un instrumento para anunciar el Evangelio. Sin embargo, su nombre no estaba escrito en el libro de la vida, ni era un hombre con verdadera noción de lo espiritual, ni muchos menos fue un árbol bueno que dio buenos frutos. Así pues, es peligroso cimentar la seguridad de nuestra fe y esperanza en ciertas condiciones de vida o en las emociones humanas, pues nuestra seguridad debe fundamentarse en Cristo y en la operación viva de la gracia de Dios que produce en nuestro interior la circuncisión de la carne, a partir de la cual se manifiesta el fruto del Espíritu y se eliminan de raíz las obras de la carne. Con esto intento decir que la gracia de Dios opera en nosotros para generar una transformación desde el interior que se llega a reflejar en lo exterior. Al Señor Jesús comúnmente lo seguían personas adultas y con la finalidad que ellos comprendieran sobre la transformación, les dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto claramente nos dice que debe existir un cambio evidente en nuestra alma. Nuestras almas necesitan una renovación en cuanto a su temperamento, hábitos y conductas. Debemos ser transformados de tal manera que no seamos los mismos que éramos cuando estábamos muertos en nuestros pecados. En cierta ocasión, un hombre se acercó a Jesús, intrigado por conocer la clase de transformación necesaria para alcanzar salvación. A ese hombre Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí también el nuevo nacimiento implica una inmensa transformación interior. Partiendo de esta se pueden producir buenos frutos. Sin embargo, sin haber recibido una transformación interior, no podemos esperar producir buenos frutos. La Biblia en Mateo capítulo 23, verso 26, el Señor Jesús dijo en cierta ocasión: limpia primero lo que dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio.
Estimados hermanos, para cosechar manzanas en primer lugar, es necesario un manzano. Y para tener un manzano, en primer lugar, necesitamos la semilla de la manzana. Entonces, si yo siembro una semilla de manzana, naturalmente obtendré un manzano. Y pasado algunos años cosecharé manzanas. Sería imposible que habiendo sembrando la semilla de manzanas, termine cosechando otra clase de fruto. De igual forma, antes de enfocarnos en las buenas obras que realizamos, es necesario que todos nosotros partamos por nuestro origen, por la semilla incorruptible de Dios, por la verdad, por la fe en Jesucristo y su obra regeneradora, por la renovación del Espíritu, por volver a nacer. Solo entonces, habiendo sido construidos como nuevas criaturas, podemos posteriormente ver los buenos frutos. Por supuesto, hay un gran número de personas que, al igual que Cornelio, inicialmente realizaron un gran número de buenas obras, lo cual en sí mismo es bueno siempre, y cuando se realiza no con la finalidad de complacerse o autojustificarse. Sin embargo, recuerden que incluso Cornelio, con sus muchas buenas obras, necesitó volver a nacer. Suceso que aconteció por la gracia de Dios. Quisiera un momento detenerme en las palabras del Señor Jesús. Jesús dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús está usando dos términos: convertirnos y hacernos. Aquí la palabra convertir significa transformación total desde la propia naturaleza. Esto quiere decir que debemos abandonar totalmente nuestra pasada naturaleza para ser de una nueva naturaleza. Y la palabra ser significa desarrollarnos conforme la nueva naturaleza que hemos adoptado. Entonces, todos nosotros necesitamos ser convertidos en cuanto a nuestra naturaleza. Y luego de adoptar la nueva naturaleza, necesitamos desarrollarlas. Ahora bien, necesitamos comprender en qué sentido el Señor nos pide asemejarnos a los niños, porque algunos mal interpretando estas palabras se terminan comportando de forma infantil e inmadura y asumen que son como niños, cuando en realidad lo único que están mostrando es una conducta infantil e inmadura.
La Biblia en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20, el apóstol Pablo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Los niños, dadas sus condiciones de formación, tienden a una pureza que los hace inconscientemente más sensibles a la noción de imagen de Dios. Sin embargo, incluso los niños nacen con una naturaleza orientada al mal. Por lo tanto, nosotros no debemos imitar esa naturaleza, sino la pureza que los hace sensibles a la verdad. Aún más, debemos imitar algunas facultades que ellos tienen. Existen diversas facultades a considerar. Sin embargo, solo compartiré 3 de ellas. Primero, los niños tienen mayor apertura al cambio según la dirección a donde se le oriente. Debido a que los niños aún no forman conciertamente una estructura mental sólida y carácter, ellos manifiestan apertura para ser guiados por aquellos con quienes forman un estrecho vínculo afectivo, o por aquellos encargados de guiarlos. Segundo, los niños tienen mayor sensibilidad y forman vínculos que difícilmente se rompen. Los niños pueden conmoverse viendo la alegría, tristeza o dolor de los demás. Y cuando forman vínculos afectivos, difícilmente las circunstancias o el tiempo llega a romper aquellos vínculos. Tercero, los niños buscan con inocencia e insistencia la verdad. Los niños, guiados en su búsqueda de la verdad, realizan muchas preguntas a sus padres con la finalidad de recibir de ellos respuestas que los haga llegar a la verdad. Un niño podría preguntar: papá o mamá, ¿mentir es malo? Y los padres podrían responder: sí, es malo. Luego el niño puede continuar preguntando: ¿por qué es malo? Si los padres tienen sabiduría y amor para con sus hijos, seguirán respondiendo cada pregunta hasta llegar en la medida de lo posible al origen de todos, a la verdad. Sin embargo, los que carecen de sabiduría y amor no les prestan atención a sus hijos, o sencillamente les dicen que dejen de hacer tantas preguntas, o los mandan a buscar la respuesta en el internet, o los mandan a hacer cualquier otra cosa.
Al hacer eso, lo que están haciendo es destruir la iniciativa que tienen los niños por llegar a la verdad. Iniciativa que todos nosotros deberíamos tener. Estimados hermanos, podría seguir describiendo más características de los niños que nosotros deberíamos tener en consideración. Sin embargo, la finalidad del mensaje de hoy es que observemos algunas señales que deben acompañar a aquellos que realmente han sido convertidos y están andando según aquella conversión. La primera señal es una fe con obras. Está escrito: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. La respuesta es no. Una fe debe venir acompañada no solo de confesiones, sino de obras, porque la fe sin obras está muerta. La segunda señal es un amor nacido de corazón puro que se manifiesta en obras. Está escrito que debemos amar con amor nacido de corazón puro. Debemos amarnos con el mismo amor con que Dios nos ha amado. ¿Quién ha recibido el inmenso amor de Dios? ¿Cómo podría aborrecer a aquel que fue creado a la imagen de Dios? ¿Quién ha recibido el inmenso amor de Dios para salvación? ¿Cómo podría aborrecer a aquel quien Dios está llamando al camino de la vida? La Biblia dice que quien aborrece a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, una señal que necesariamente acompaña a todo aquel que ha creído en el Señor es el amor. Y cuando me refiero al amor, me refiero al amor de Dios, al amor nacido de corazón puro. La tercera señal es la perseverancia coherente con su esperanza. Cualquier persona que tenga la esperanza de cosechar frutos para comer, primero debe mostrar perseverancia en todo el proceso de cultivar la tierra, sembrar la semilla y cuidar su plantío. Esta es una perseverancia coherente con la esperanza. Pero quien no hace nada de esto o descuida estos aspectos y aún así está esperando cosechar buenos frutos, en sí mismo no está siendo coherente con su esperanza, sino que solo estaría engañándose a sí mismo.
Está escrito que para ver al Señor nos es necesario seguir la paz con todos y la santidad. Porque sin esto, nadie verá al Señor. Por lo tanto, quien está esperando en Él, debe perseverar en el hecho de seguir la paz y purificarse a sí mismo, así como Él es pacificador y puro. Esta es la señal coherente que acompaña a la verdadera esperanza. La cuarta señal es que manifiesta a Cristo en su carácter y conducta. Si nosotros andamos practicando pecados deliberadamente, pagando mal con mal, teniendo ideas malvadas, pronunciando palabras ociosas, siguiendo los hábitos y costumbres de quienes piensan que la vida consiste en satisfacer a las pasiones y deseos de la carne. Entonces, lo más seguro es que no hemos vuelto a nacer, porque está escrito que en todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si llegase a pecar, se arrepiente con sinceridad, no por formalidad, sino con sinceridad, manifestando frutos dignos de arrepentimiento, no por obligación, sino por convicción. La quinta señal es el gozo inefable que se mantiene incluso en tiempos de tormenta. Cualquiera puede sonreír y dar gracias cuando en la vida todo está en clama. Y cualquiera pueda perder aquella sonrisa y gratitud cuando ingresa a la tormenta. Sin embargo, un cristiano no es cualquiera. Un cristiano es una nueva criatura, un seguidor de Jesús, un hijo de Dios. Y ninguna tormenta le quitará el hecho de ser nueva criatura, ni su ciudadanía celestial. Por lo tanto, como cristianos, estemos siempre con el gozo inefable de la salvación. Aún más, como los apóstoles y mártires de la iglesia. Si en la voluntad de Dios hemos de sufrir persecución a causa del Señor y la justicia, entonces tengamos incluso mayor gozo, porque estamos siendo partícipes de los padecimientos de Cristo, lo cual se revelará en gloria en su debido tiempo. La sexta señal es que proclama las buenas nuevas. Un cristiano reconoce que la medicina que
transformó su vida es Jesucristo. Por lo tanto, movido por su fe y amor, querrá que otras lleguen a conocer las buenas nuevas. Existen diversas formas de anunciar las buenas nuevas y cada uno según los dones dados por Dios lo puede hacer. Aquí no se trata de forzar a que todos sigan el mismo método, sino que cada uno, conforme a la gracia y don que ha recibido, debe proclamar el mensaje de salvación. La séptima señal es que se mantiene fiel. Muchos de nosotros exaltamos la fidelidad de Dios porque ciertamente Él es fiel. Sin embargo, no debemos romantizar nuestra infidelidad. Es decir, no debemos tomar nuestra infidelidad como forma para exaltar la fidelidad de Dios, porque Dios no se complace con los infieles. La Biblia enseña que Jesucristo es el fiel y verdadero, y nosotros que estamos llamados a ser a la imagen del Hijo de Dios, también debemos ser fieles y verdaderos. Esto quiere decir que debemos tener un corazón inmutable, sincero y transparente. Si bien debemos exaltar la fidelidad de Dios, debemos también ser fieles al Señor. La octava señal es que vive esperando al Señor. Quien realmente ama a otra persona anhela conversar con ella y se emociona con el solo hecho de saber que lo llegará a ver. De igual forma, quienes esperan al Señor anhelan los momentos para conversar con Él y se emocionan con el solo hecho de pensar que lo llegará a ver. Esto quiere decir que un verdadero cristiano lleva consigo la señal de la oración. La oración no solo se emplea cuando las cosas van mal o cuando van bien. La oración es conversar con Dios, una conversación con amor, respeto, ruego y clamor. Estimados hermanos en Cristo, yo anhelo que todos nosotros nos convirtamos en verdaderos árboles del Señor, que producimos los frutos del Espíritu. Y le pido a Dios que las señales de la verdadera conversión en Cristo se revelen en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias por su atención. Oremos meditando en el mensaje. Padre, venimos ante ti para
pedirte que transformes nuestros corazones, que tengamos el verdadero amor, que busca la paz y la santidad. Tú eres nuestra medicina, socorro y apoyo, y que en medio de las tormentas nos mantengamos en oración con fe, con el deseo de seguirte hasta el final, hasta que lleguemos a ser verdaderos árboles que dan frutos en abundancia, hacia alegrar tu corazón y ser de gran ayuda para extender tu reino. Te amamos. Esta es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.